Buenas. Hola, señor Thompson. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. En Florida se adelantó la primavera. Y sí, yo me ¿Cuántos vine- días faltan según Crónica? Un montón falta. ¿Cómo está Carolina? ¿Bien? Hola, ¿Sirven? ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar del otro lado. Intentaremos trocar. Sí, el trueque, volvió el trueque. Trocar Honor, lo acá malo está. por lo Sí. bueno, lo malo, trocar lo malo bueno. por lo bueno. Sí, y lo marrón por color. Trucar. Trocar, ¿Cómo? no sé. Y lo sin color por color. Ah, me mató. Color esperanza, sí. Ah, ahora esa, está qué sé yo. claro. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Bien, muchos invitados. Beldi, ¿cómo le va? ¿Bien? Bueno, ha pasado de todo. Uno dice, cuando se va el viernes de acá con los compañeros, tantas cosas no van a pasar. Bueno, Pasa. fin de semana cargado, un lunes tremendo. Fue también, obviamente, que todo se trata en este programa único, desmesurado, apasionadamente intratables. El hashtag, ya lo conocés, lunes intratable. Bueno, Joclender y Eve de Bonafini procesados, una causa que tiene muchos años, sueños compartidos. Vamos a meternos directamente en ese que fue uno de los temas del día. Eve y Joclender, procesamientos compartidos. El juez federal Martínez de Giorgi puso en aprietos judiciales a la titular de Madres de Plaza de Mayo y al polémico empresario. Ambos son acusados por el delito de administración fraudulenta en el programa de gobierno Sueños Compartidos, por el cual fueron transferidos 750 millones de pesos desde el Estado. Nunca movió un dedo. Ahora le tiraron de los huevos y tuvo que salir a llamar de nuevo a todos a declarar. Esto hace 7 años que lo tendrían que haber hecho. No tienen vergüenza. Ellos sabían lo que pasaba y se callaron. Ni voy a poner abogado porque no cometí ningún delito. No voy a ir a declarar. Martínez Giorgi, metete en el orto la declaración. La Justicia Federal y el Gobierno Nacional me arman una causa de corrupción y de malversación de fondos y una campaña periodística como nunca se vio en la vida. Fue enviada al Ministerio Público Fiscal la denuncia por lavado de dinero contra Sergio Joclender. Se trata de la denuncia presentada por las diputadas de la coalición cívica Elsa Quirós y Maricel Moro. Sergio Joclender era el apoderado de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Se fue y empezaron estas polémicas sobre su patrimonio. Cuando Néstor muere, López se autonomiza cada vez más. Entonces López comienza con el planteo cada vez más fuerte de que las obras de la fundación tenían que ir a las empresas, amigos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a demorar los pagos a la fundación. Lo que se conoció la traición de los Joclender. La fundación queda totalmente separada de esto. A Eve la fueron cooptando, te diría, con adulación y pequeños favores. El señor Joclender cargó las tintas sobre la señora Eve de Bonafini, señalando de que la señora tenía un conocimiento respecto del movimiento económico de la fundación. Es un problema de traidores y ladrones. Esos famosos 200, que ya no eran 200, eran 260 millones, los había cobrado la fundación, pero no entró a la fundación. Los cobró muchos meses después, que yo ya no estaba, un fideicomiso que arma un grupo de contadores que pone vudú con la firma de Eve de Bonafini. La organización que no hizo otra cosa que confiar en una determinada persona que ha sido infiel a la administración. Acá está el telegrama, mira. De la noche a la mañana, la única obra donde no había coima, no había sobrecertificación, no había sobrefacturación, no había factura trucha, donde la gente estaba en blanco, terminó siendo como el icono de la corrupción. Tema que lleva mucho tiempo en los medios y bueno, lentamente avanzando rumbo a conocer la verdad. El cable que dice eso es Joclender, tampoco hay que tomarlo, ¿no? Hay que tomar los dichos como de quién yo pensaba viene. lo mismo, cuando lo veía a Ajá. Joclender hablar, Sí. es como Fariña, ¿no? A veces cuando Sí. habla, bueno, muchacho, fuiste parte vos también. Los procesados son Eve, los hermanos Joclender, Sergio y Pablo, estoy hablando del juez Martínez de Giorgi, sino que los procesó José López, que está preso, el secretario de Obras Públicas, y Abel Fatala. Falta de mérito para Julio Devido, que era el ministro de Planificación al momento de esto. Me parece que hay que entender la gravedad de la causa, qué significó esto para el Estado argentino. Sueños Compartidos le costó al Estado 1.300 millones de pesos, ¿sí? Era para construir, era una buena idea en principio, 4.700 viviendas sociales para gente pobre en el NOA, en el NEA, en el centro, en todos lados. Solamente se adjudicaron 822 viviendas. ¿De cuántas? Repetí. Sobre 4.700 viviendas, solamente se adjudicaron 822 viviendas. Alguien se robó, y esto lo tiene que decir la justicia, 206 millones de pesos.
Está comprobado ya en la investigación, y hoy lo dice en el fallo Martínez de Giorgi, que 100 palos, 100 millones, terminaron, y esto es muy curioso, en empresas agropecuarias que son las mismas del fútbol para todos. Mirá cómo es el punto de conexión. Agropecuaria del Sonda, Agropecuaria Monteleón, Junín Cereales y otros 22 millones fueron a parar a financieras o cooperativas, por ejemplo, Monetización Sociedad Anónima de Fernando Caparrós Gómez. Y otra cosa que dice en el fallo de hoy del juez es que Madre se transformó en una especie de conglomerado de multirrubro, de empresa muy grande, que tenía una constructora, una radio, una universidad, un bar, la imprenta, que dejó de ser Madres de Plaza de Mayo como la conocimos para ser una empresa muy grande de la cual se desviaron fondos. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Fíjate que abono envenenado, que fue para las organizaciones sociales, entidades de derechos humanos muy prestigiosas, y sacarlas del foco natural que tenían, ¿no? En el caso de Madres, bueno, la principal tragedia contemporánea argentina. ¿Vos te acordás un viaje de Dilma Rousseff a la Argentina que con la entonces presidenta Cristina Kirchner y Eve desde el balcón de la Casa de Rosada mostraba un prototipo de lo que eran las casas? Entraron y a este verlo. abono envenenado sigue hasta el día de hoy, porque fíjate que no terminamos todavía de salir de todo el trauma del 2x1 y ya viene esta causa que es por, como decía Johnny, por dinero robado. Pero todo se entremezcla, ¿no? Y en ese sentido creo que se le ha hecho mucho daño, muy perverso, todo por cooptar y fidelizar a entidades prestigiosas. Igual hay que separar, porque esto es obviamente guita, que hay esto que es plata. separar. Pero es difícil, ¿no? Todo queda... Vas a ver que van a decir, esta es la misma persecución, es el gobierno que persigue el tema de los derechos humanos. Todo se va a meter en una misma bolsa, que no lo es. A ver, Chicho, ¿cómo le va? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo te va? Lo escucho, por favor. Es otro eslabón de lo que ya vivimos. Y le pediría a Jonathan, que está investigando, que se fije, le faltó un rubro, que era el petróleo que venía de Venezuela. Exacto. Sí. Más que el petróleo, fue el oil, concretamente. Que venía de Venezuela. No entiendo por qué las Madres de Plaza de Mayo tenían que vendérselo, según los comentarios, a Centrales de la Costa, que le da la luz a las 10 ciudades, incluida Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, toda la zona. Y construcción de viviendas en Venezuela también. Sí. A ver, Luis, que conoces mucho la causa, sí, también. Bueno, acá hay un paso importante porque la causa originalmente la tenía Ollarvide, pero era contra los hermanos de Joclender, que es lo mismo que decir no me interesa que se averigüe la verdad, porque se estaba sacando de lado a la Fundación de la Madre de Plaza de Mayo. Es decir, querían que todo recaiga sobre él en el gobierno anterior y con un juez adicto al gobierno anterior como fue Ollarvide. De este multirrubro que lo transformó en fundación a las madres y que después provocó el fideicomiso, nosotros argentinos heredamos todas las pérdidas. Tuvimos que comprar la universidad en casi 500 millones de pesos porque era un desastre. Universidad que armó Sergio Joclender echando a los ideólogos a los que trabajaban, por ejemplo como Cito Lema, que vendía panchos y hamburguesas en la puerta para mantener la universidad, a Coan, que tenía la cátedra sobre el Che Guevara, y algunos periodistas de radios que tenían un pensamiento disidente con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner se enamora de este proyecto porque el 24 de marzo de 2004 declara que las Madres de Plaza de Mayo son las madres de todos argentinos delante de Joan Manuel Serrat y todo en un gran festival, y se imagina que esas madres, construyendo viviendas, entregándolas, era un sueño fantástico, una publicidad enorme para su gobierno y de trascendencia universal. O sea, como sueño estaba maravilloso. El pequeño problema es que no eran ni arquitectos, ni Joclender era honesto para bajar ese sueño a tierra. De entrada les dio 1 millón de pesos porque tenían tantos cheques sin fondos. La Fundación de Madre de Plaza de Mayo, antes Sueño Compartido, ya estaba quebrada, tenía más de 300 cheques sin fondos. Les dio 1 millón de pesos para que salden todo. Les llenó la radio de publicidad oficial y de subsidios para la universidad. Y Joclender monitoreaba todo esto y la alentaba porque le decía, con el nombre que tenés y el prestigio, la plata que podemos conseguir. Lo vieron a Chávez, Chávez puso $1 millón para la cátedra bolivariana. Claro, el sueño empezó a crecer y se decidieron a hacer viviendas. Y en lo único que tiene razón Joclender es que no hubo coimas, porque Kirchner monitoreó todo él y no quería ni sobreprecios ni nada. Quería algo puro, limpio, porque a él le servía más el lado de publicidad de este tema y lo dejó de lado a Devido y a López.
Ahora, ¿cómo hacía para Hasta él no que verse murió. implicado? Sí. Claro, ¿cómo hacía él para no verse implicado? Él le giraba el dinero a las provincias y las provincias tenían que pagar las obras. Pero las provincias no podían licitar las obras de vivienda que las hiciera quien quiera con plata que era de ellos. Las tenía que hacer sueños compartidos. Cuando se demoraban un minuto, llamaba a Joclender, Néstor Kirchner levantaba un teléfono y se les pagaba inmediatamente. El dinero empezó a fluir, y esas sociedades que relataba recién Johnny, no es que tengan vinculación con Joclender, sino que en las cuevas de dinero, cuando vos vas a contar un cheque, como hacía él, inventaba nombres de arquitectos, facturas de arquitectos, y llevaban el cheque de Fundación de Madres de Plaza de Mayo. El tipo que te descuenta el cheque tiene que conseguir quien lo pague. Los que lo pagaban eran estas cooperativas que compraban todos los cheques truchos negros del mercado, se aseguraban que los cobraban. Al 6% mensual de interés, es decir, vos llevabas un cheque de 100.000 pesos y te descontaban de entrada, recibían 94.000. Ahora, qué perverso, ¿no? Utilizar a organizaciones que tenían hasta ese momento un prestigio nacional e internacional. Totalmente. Como Madres de Plaza de Mayo, para meterlas en este barro de corrupción. Igual me parece que es interesante un ejercicio de memoria nada más. Un dato, recién mencionaste, Luis, a Ollarvide, y allá por el 2011, el doctor Ollarvide, que instruía esta causa, a Eve de Bonafini la citó como testigo y permitió que la Fundación Madres de Plaza de Mayo sea querellante en la causa. A ver si lo entendemos. Era testigo y después pasó a ser una indagatoria con este juez Martínez de Giorgi y terminó procesada. Lo que está pasando con la justicia también merece un capítulo aparte, ¿no? Hoy la decisión de falta de mérito para Julio De Vido. Había pasado también con la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, donde los jueces Hornos, Borinsky y Slokar decidieron que no tenían que continuar con una causa contra Echegaray por las facturas truchas y el encubrimiento de Lázaro Báez. Pasa con Arribas y el juez Canicoba Corral. Digamos, me parece que hay que poner un foco en lo que está pasando en la justicia federal. No, es un tema muy difícil porque, como decía Luis, y rescato yo el valor inicial, el sueño inicial que era no solamente para un gobierno, sino para millones de ciudadanos de poder tener casas, y lamento profundamente que el dinero haya sido mal utilizado, que haya sido desviado, y que en caso de comprobarse lo que están desde acá aseverando, de acuerdo a la investigación, si la justicia lo comprueba, que quienes corresponde tengan la sanción que se merece. Ahora, bueno, simplemente yo no puedo aportar más datos que los que ellos dicen, simplemente decir que coincido en que estas cosas no deben suceder, no debieron haber sucedido, como otros temas, tan buenas ideas, también hubo un desmanejo y un dinero mal utilizado. Digo que tampoco se vuelve a repetir. Sí las ideas bien aplicadas, no las ideas mal aprovechadas. Dicho esto, era sabido que iba a nuevamente resurgir el tema. Los escucho, no es poco importante, pero a mí no me aporta nada nuevo el tema. Estoy cansado de una semana vamos con Scioli, ahora se instala Eve, pasa Eve, vuelve Cristina, la procesan a Cristina, Diego, vuelve, nos vamos. Digo, creamos también. El tema es importante, pero la instalación es totalmente política. Pero no, esta causa ya tiene que seguir. Saquemos de lado la instalación. Todo lo que dije, digo, otra vez vuelve, otra vez en el tema, Diego, todos a pegarle a Eve, porque no solamente compartimos el procesamiento, volvemos a reiterar toda la causa y a repasar. Diego, a vos te tiene que molestar como a cualquiera, porque es un tema de corrupción. Primero, el Estado no le tendría que haber dado ni a la Tupac ni Pablo, a pero la señora esta la cara. No, basta, no, que devuelvan la guita que se llevaron, viejo. ¿Cómo basta? Ya está. No, basta, no. Pero no hagamos el argumento basta, que devuelvan lo que se robaron. Horas en televisión discutiendo esto. No, primero coincidir con lo que se decía acá, que arranca como una denuncia por lavado ante la UIF de personas privadas, como era el caso de Joclender. Luego, junto a Tata Quirós, que fue una de las que investigó el tema, y Elisa Carrió, llevamos esta denuncia en donde involucramos a 4 funcionarios por defraudación en la administración pública, 2 de los cuales, Fatala y López, son hoy los procesados, y 2 fueron absueltos, como bien se dijo. Ahora, bueno, pero te quiero hacer una pregunta más allá de los pormenores de la causa. ¿Por qué en la Argentina tenemos que esperar tantos años para que la justicia nos diga si esto es cierto o no? Digamos, ¿por qué tantos años? Esta es la impotencia que uno siente cuando éramos pocos los que en el 2000... Esto es 2010. Esto es 2010. Se esperaron... ¿La denuncia del 2008 o no? No, la del 2008 es asociación ilícita y involucra otras cosas. Esta es 2010. 7 años. Ahora, los imputados, los nombres, las pruebas, están hace 7 años, 8, 6, 10.
de acuerdo a la denuncia, están adentro de la justicia con los mismos jueces que evidentemente lo que pasó también, y en este sentido, parte del cambio de gobierno y la finalización del poder kirchnerista permitió cierta liberación de un cepo judicial que evidentemente ha existido y que las causas empezaron a avanzar. La tenía Ollarvide, Morán, ¿vos te acordás que la tenía en el caso 2011 Ollarvide? La citó a Eve, pero como testigo. Pero a ver, hoy está procesada como testigo y además le permitió a la Fundación de Madres ser querellante. O sea, fíjate lo que pasaba con la justicia. En un momento yo declaré, Eve no tiene que ser querellante, sino tiene que estar imputada. Claro. Me salieron a pegar las organizaciones de derechos humanos y finalmente Eve es procesada. Porque más allá del respeto a la lucha, y por eso hay que dividir muy bien de Eve y de todas las manos, separamos claramente, esto eran recursos públicos y el control lo tenía el Estado Nacional y Eve tenía su firma de por medio y Joclender. Y quiero agregar dos datos que están pasando inadvertidos. Se creó, la empresa Meldorec se creó 10 días después de que asume Kirchner al poder. Es parecido a Austral Construcciones. Y la escribana que lo crea alrededor de 46 empresas a nombre de dos personas mayores de 84 y 70 y pico de años, entre ellas Meldorec. Es la escribana Cascale, la esposa de Moreno, de Guillermo Moreno, que fue la misma escribana que luego hace el acta otorgándole la presidencia a Joclender. Y también quiero agregar otro dato, para mostrar que esto no son hechos aislados, son parte de un sistema de corrupción. Felisa Micheli, cuando se va de ministra, recordemos que también fue la que se encargó de la administración de la Fundación Sueños Compartidos. Santiago, ¿puedo hacer una pregunta? La pregunta es esta. ¿Por qué un Estado, como el Estado argentino, el nuestro, necesita tercerizar obra pública que es para aquellos que menos tienen? O sea, esto, su génesis, ya se inicia con con un perfil absolutamente corrupto, porque nosotros nos acostumbramos los argentinos a tomar como normales lo que no es normales. Si yo tengo un Ministerio de Infraestructura que se supone que se ocupa de la obra pública, ¿para qué necesito para los más desposeídos? Y te voy a decir algo que no se menciona acá. Uno de los robos mayores que hubo acá fue con la adjudicación directa. ¿Qué hacían? El señor Joclender se presentó en Tartagal, esto es un testimonio que yo tengo en un reportaje que hago con el intendente de Tartagal, y decidía cuál era el terreno donde se iban a instalar las supuestas viviendas, o en el caso de Tartagal, un hospital que aún hoy es una cáscara vacía. Entonces, adjudicaciones directas que le permitían negociar con las inmobiliarias del lugar. Todo este proceso manejado con una mujer a la que todos reconocemos por su pañuelo blanco y por todo lo que hizo, pero que la verdad la sociedad no la distinguió para que administrara e hiciera planes de vivienda. Porque para eso tengo un ministro. Es decir, cae de sentido común. Lozano, ¿cómo le va? Buenas noches. Primero, me produce profunda pena que alguien que puso el cuerpo en momentos donde pocos lo ponían, quede involucrada en este tipo de cosas. Me refiero a Eve, ¿no? Igual no están en discusión la figura de Eve ni su historia, ¿no? No, pero es que yo creo que no es menor que un gobierno que abrió el espacio en el tema de derechos humanos, me refiero al caso de la experiencia kirchnerista, haya terminado con Milani, acusado de genocidio como al frente del ejército, y con alguien como Eve involucrada en un proceso judicial. Parece que ese es un tema, es un aporte muy malo en ese sentido. En segundo lugar, hay un punto de contacto entre lo que decía Morán y lo que planteaba Bracatelli, paradojalmente. Porque las pruebas o las definiciones o la necesidad de investigación en esta causa, como en muchas otras, están hace muchísimos años. Y esas causas se activan ahora, no se activaron antes. Del mismo modo que otras causas que deberían activarse ahora no se activan. Hay un comportamiento absolutamente acomodaticio de ayer y de hoy del Poder Judicial que degrada. Siempre vamos 7 u 8 años tarde. Claro, y que en realidad, le digo, y digo, también pongamos en escala y en perspectiva los 200 millones de pesos que por supuesto hay que investigar a fondo para ver quiénes son los responsables y demás, porque probablemente nos encontramos que hay una telaraña vinculada a funcionarios que en esa decisión de tercerizar que planteaba recién Carolina Perín, va de suyo que uno terceriza porque busca retornos. Esa tercerización no es por casualidad. Pero me parece que hay que poner en perspectiva los 200 millones de pesos. Digo, ¿cuánto sale la base militar china que tiene desgravaciones millonarias por prácticamente 50 años y de la cual nadie está hablando en el marco del acuerdo de Argentina con China?
¿Cuánto es el resultado del déficit que tenemos con los chicos? Estamos hablando de 5.000 millones de dólares anuales. Pero, Claudia, para un acuerdo que lo va a cristalizar. Perdonamos a la señora. No, digo, ¿cuánto son 800.000 dólares los que están involucrados en el caso de Gustavo Arribas? Entonces digo, pongamos en escala las cosas. Hay muchísimo dinero involucrado en corrupción que salpica para todos lados en el marco de un poder judicial degradado y en donde lo que hace falta es democratizar esto. Igual porque la verdad que así no se termina de saber quién es responsable de qué cosa. A ver, la causa que me parece que desnuda lo que está diciendo Lozano es Odebrecht, ¿no? Que eso va a tirar para todo y va a salpicar a todos lados. Ahora, yo creo que todo hay que investigarlo, porque en realidad es todo guita nuestra, guita del pueblo, guita que no va donde tiene que ir. Pero viste que la justicia le pidió de Brecht que no. Lo que sí nunca tenemos es que justificar a un funcionario que es corrupto. Me parece que al funcionario que es corrupto no se lo justifica. Ahí tiene que actuar la justicia rápidamente. Sí, Gaby. Yo creo que estamos todo el tiempo tratando de calcular por qué se hace ahora, por qué no se hizo antes. Y me parece que lo más importante es si es cierto o no es cierto y si esa situación debe ser investigada. Lo primero que me viene a la cabeza es que existe una especie de matriz que se incrementó durante el kirchnerismo que tiene que ver, como decía la compañera, la tercerización. Si vos fíjate, lo que pasó con Sueños Compartidos no es tan distinto a lo que pasó con Milagro Sala. Ahora mismo van a tener que destruir con topadoras más de 2.000 casas que fueron construidas y son absolutamente inseguras para la gente porque en vez de poner hierro del 12 le pusieron hierro del 8, porque en lugar de meter la chapa del techo de un espesor le pusieron de otro. ¿Tenés el informe de falsas promesas? Te quiero decir, es impresionante cómo la tercerización, que tenía como única finalidad la de empoderar gente, es decir, yo le doy a esta gente una cantidad de dinero para que ellos lo distribuyan. Cuando es el Estado el que tenía que distribuirlo de manera directa. Sin embargo, hay un montón de punteros políticos y un montón de gente que hace política que no tendrían un solo puto voto si realmente no fuese porque está repartiendo plata. Un punto, por favor, ya seguimos con este tema. Falsas promesas de estos, de los que estuvieron, de todos. Cuando la política, cuando la mentira es la verdad. Sí. Mirá. Por favor, no hagas promesas sobre el vide. Por favor, no me hagas más los soles. Por favor, yo te prometo te esperaré. Si es que paro de correr. Las acusaciones a la intendenta de Perugorría Corrientes por entregar casas sin terminar reinstalaron la polémica. Las viviendas fueron pagadas en su totalidad por el Estado Nacional y se entregaron así como las ves, sin puertas ni ventanas, con los baños sin terminar. No hay cielos rasos ni instalaciones eléctricas y mucho menos cloacas y agua corriente. Nosotros hemos recibido el municipio de Perugorría por cada vivienda un poquito más de 300.000 pesos. Están las viviendas, están las 40, faltan por supuesto algunos pequeños detalles. Campañas políticas, desvíos de fondos y corrupción. La obra pública en el ojo de la tormenta. Con el gobierno nacional que nos facilitó los instrumentos financieros conjuntamente con nuestra legislatura, hayamos podido llevar adelante este sueño que por más de 20 años se venía prometiendo y no se cumplía, que es la Ruta 6. A 1 año y medio de su inauguración, la ruta está prácticamente destruida. Un desastre la ruta. La verdad que cae más bache. Está totalmente descuidada, que genera un peligro para quienes circulan por ella. El pésimo estado de esta Ruta 3, que tendría que haber sido finalizado el tramo hace varios años, y esto, mirá lo que es. La característica que tiene la obra pública en Santa Cruz es que fue sobrefacturada y sobre todo que se dejaron abandonadas. Néstor Kirchner comienza el Plan Federal de Vivienda, un proceso en el Partido de la Costa que mucha gente estaba muy contenta. Hoy, 10 años después, están muchísimas en este estado, en su ruina. A mí como a otras personas se nos entregó lo que sería la base de la casa. Cada uno se encargó de terminar como pudo su casa. Este es el barrio Las Margaritas, en Florencio Varela. Acá estaban previstas 770 viviendas. El contrato es del 2005. 7 años después no se entregó ninguna. Podríamos hacer 24 horas de esto, ¿no? De tanto tiempo. El Hospital Balestrini, ¿no es cierto? El que estaba en La Matanza, que se inauguró 3-4 veces. Y sigue de afuera, está impecable, pero no funciona porque no tiene una infraestructura adecuada. Por favor. Bueno, yo creo que nos pusimos todos de acuerdo en algo, que es la tercerización de la obra pública. Y creo que lo otro que faltaría, que nos pudiéramos dar una respuesta como ciudadanos, Santi, porque yo sigo lo que vos decís, es decir, todos con nuestros impuestos, ¿qué hacemos? Sostenemos una estructura macrocefálica, aún hoy el Estado es macrocefálico,
y no tenemos respuesta, porque los hospitales no funcionan. La obra pública no la hace el Estado, lo lamento. Pero ¿sabes lo que es lo más perverso de todo? Que siempre el gobierno de turno se jacta de ayudar a los más pobres. Es decir, que todo esto, digamos, toda la plata que no está, las obras que no están, es para la gente más humilde. Mira, hay una situación de calle en la ciudad de Buenos Aires que basta recorrer unas pocas cuadras. Yo estoy viendo lo que no había visto nunca, Santi. Los negocios cierran y aquellos que tienen un pequeño hall, ahí vos ves que en el silencio de la noche, a las 2 o 3 horas que el negocio cerró, se instalan familias enteras. Así que yo te digo la verdad, a mí que no me lo cuenten, porque yo camino y camino. Hay más situación de dignidad en la pobreza a veces en el interior del país, que tiene menos requerimientos que en la perversidad de las macrociudades como Buenos Aires, que tienen una competitividad que exige que el que salga tenga que tener plata en el bolsillo, porque si no, no come. Va a seguir pasando porque yo comparto lo que decía Lozano, es la misma gran parte, no toda, justicia horrorosa de siempre que tenemos los argentinos. Es una justicia federal que investiga 8 años para atrás, ¿sí? Nunca sobre el momento. Y lo de Arribas es el mejor ejemplo. Lo del juez Canicoba Corral sobreseyéndolo en tiempo récord. Me hace acordar tanto a Ollarvide cuando en tiempo récord sobreseía el matrimonio Kirchner sin haberle tomado declaración al arrepentido a Meirelles. Nada parecido a Ollarvide, Johnny. No, sí. ¿Sabes por qué? Porque son los mismos jueces de las servilletas, Santiago, son los mismos jueces. Yo coincido con Lozano, hay que democratizar la justicia, debido que zafa en todas las causas. Vuelve a zafar acá. ¿Quién era el juez que lo hizo zafar a Devido en la causa de la tragedia de 11, 52 muertos? Bonadío, el juez Bonadío. Por favor. Sueño compartido con Ollarvide. Buenas noches. Mirá, hay tanto para comentar. Yo agregaría algo que decía Carolina, bueno, que decían varios, que la verdad que la tercerización del Estado, que fue dramático en los últimos años, también fue un proceso de desmantelar la capacidad del Estado de gestionar. Entonces, lo que uno encuentra en estos 15 meses de gobierno, yo que asumí hace 15 meses también en mi cargo, es que encontrabas un Estado con la incapacidad de actuar sobre la realidad. Sí, es así. Y eso se debía porque habían abandonado esa tarea. No sé si por intereses, por corrupción o por desidia, pero la capacidad del Estado de transformar, de gestionar, de hacer cosas, se la habían cedido a terceros. Y eso no podía funcionar, no funcionó como vemos, y el proceso de recuperación de la capacidad estatal para hacer cosas son rutas, casas, viviendas, cloacas, etcétera, etcétera, es una tarea y fue una tarea muy difícil que recién ahora hace poco logramos recuperar, y por eso se ve el récord de obra pública que se ve en la venta de asfalto, etcétera, etcétera, en los últimos meses. Pero fue una tarea titánica reconstruir un Estado que había quedado totalmente saqueado por el gobierno anterior. Efectivamente es así, había todo un plan sistemático. Yo creo que era sistemático, porque lo ves en muchas áreas donde se fueron destruyendo las partes administrativas, que en parte lo que hacen es procesos que te evita, por lo menos, te hace más complicada la corrupción. Todo eso se fue desarmando, fueron poniendo distintas áreas, personas, y desplazando los viejos directores de, por ejemplo, en el caso de Obras Públicas se vio con mucha claridad. Y el otro punto, se desmanteló el control, no había control. El Estado tiene oficinas, segmentos, áreas de control. No es que tenés que esperar que aparezca todo el escándalo en la justicia que después se toma su tiempo. Pero todo eso se fue desarmando, y yo diría bastante antes también del kirchnerismo. A ver, Chicho, la obra pública siempre es el foco de cultivo de la corrupción en nuestro país. Y esencialmente sí, no es el único. No es el único. Lamentablemente desde hace muchísimos años, la corrupción es vieja, viene de la Iglesia Católica, con el Papa ya 400 años después de Cristo, pero se ha excedido de tal manera toda la normalidad. Yo no acepto un gramo, pero se ha excedido de tal manera que produce lo que vos siempre reclamás, el 30 y pico % de los pobres. Es que esa es la realidad, ¿eh? Ahí no hay relato. Por eso me gusta mirar para adelante, y como para mí gobernar es dar prioridades, me molesta a veces la decisión de un gobierno que lo votamos algunos porque no nos quedaba más remedio viendo lo que pasaba, de que le den prioridad a los que más tienen sobre los que menos tienen. A mí me gustaría igualarme con el resto de los que le cuesta llevar un bocado para comer a sus hijos a la noche y no darle 2 tazas de mate cocido, como pasa
en ese 30 y pico por ciento que Diego. vos hablás, agregándole... Sí, un minuto. Digo, yo no dudo, o hasta puedo compartir con ustedes, que hay o es utilizada la obra pública para la corrupción, es donde la mayoría, no importa el partido político, porque lo hacen cercanos a Macri, lo hizo gente cercana a Cristina. La obra pública en general es un nicho que los atrae a los corruptos, a los que hacen sobreprecio, exactamente, donde hay retornos y más. Quitando esto, nuevamente, con la cierta autoridad, me desconozco, no sé qué me está pasando, pero dicho esto, tampoco hay que caer en la frase hecha, rápida, fácil, que es mentira, de no se hizo nada, no hicieron ruta, no hicieron hospitales, no hay escuela. Digo, es cierto que hay un montón de corrupción. Es cierto que... No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no hay que caer en hacer simple algo algo tan complejo. Faltan escuelas, pero se hicieron miles. Faltan hospitales, pero se construyeron un montón. Universidades, rutas y obras que no son solamente las cuestiones más conocidas, que son hospitales, rutas y escuelas. Si uno entra, me tomé el trabajo, por el otro día cuando me pusieron, ¿qué obras hizo el kirchnerismo? Y en el apuro tuve un segundo y no pude responder. Me tomé el trabajo, me senté, estudié, los invito a todos, www.cristina.com.ar. No me va a contar Cristina. Yo les explico. Si quieren, les enseño el camino. 5% pobre. Les enseño el camino. Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que no es un anime, es simplemente... Me gustaría escucharlo. Les quiero contar esto, que no es un relato, un invento. Acá están volcadas obras con fotos y con inauguraciones. Van a cristina.com.ar, a gestión van a obras públicas y hay decenas de páginas. En cada página publican 10 obras que hizo, 10, 11, 12 obras. Y tenés muchísimas páginas. O sea, la cantidad de cosas que se ha hecho. Seguramente, fueron muchos años también igual. Bueno, digo, no sé, inauguramos el Centro de Medicina Nuclear Oro Verde, anunciamos el acueducto para el desarrollo económico social del norte de Santa Cruz, primer natatorio público barrial de Río Gallegos, 151 vagones de ferrocarril con carga, obras de refacciones de Esto es irrefutable, se hicieron millones. Se habla de este gobierno, desde el kirchnerismo dicen el gobierno de los ricos, ¿no? Porque el presidente es un empresario, viene de un holding, muchos ministros, secretarios de Estado fueron empresarios, gerentes generales. El problema es más profundo, ¿no? El problema es cuándo se envileció la política. Porque hasta cierta época tenías los Frondizi, los Ilía, los Palacio, Alfonsín. El mismo Perón en su exilio no hizo una vida faraónica. Después entraron a aparecer hasta concejales de un pueblito con su 4x4, su lancha, su chalet, sus 4 mujeres. Digo, ahí se fue mucha plata. No sé si esto empieza en el menemismo sistemáticamente, porque como dicen, ladrones hay en todas las épocas y en todos lados, ¿no? Pero Cacho, ¿para qué tenemos un Menem acá? ¿Cómo le va, Adrián? ¿Qué tal, No, Menem no robó, Menem no. Por favor, te escucho. No, creo que, volviendo al tema inicial, creo que acá hubo un plan sistemático claro por parte de Néstor Kirchner. Esto fue el ideólogo de todo este plan, que usó una buena bandera, y comparto lo que decía Pablo recién y lo que decía Luis, usó la bandera de los derechos humanos, porque recordemos una cosa, en el año 2003 no se discutía más del tema de los derechos humanos, la grieta estaba totalmente cerrada, no fue tema de campaña, ni en el 99, ni en el 2003, en ningún momento se había discutido. Creo que acá Kirchner utiliza el tema de los derechos humanos para empezar este plan sistemático y orquestado de corrupción fabulosa. Y más allá de lo que uno pueda compartir o no con Eve, con su lucha, que eso es materia de otro tipo de análisis, creo que claramente se involucraron, y lo que decía Claudio recién, tiene razón, obligaban a las provincias a que las haga sueños compartidos. Y además han hecho viviendas que ni siquiera se podían inaugurar. Adrián, ni un extremo ni el otro. Es cierto lo que decís de la utilización. Las viviendas se caían a pedazos. En La Rioja son construcciones, por ejemplo, por norma tienen que ser antisísmicas. Claro. Y no eran antisísmicas, tocaban las paredes y caían. Era una vergüenza. No, yo lo que digo, ni un extremo ni el otro. Es cierto que hubo utilización respecto del tema de los derechos humanos, pero yo digo, ni ese extremo, ni las leyes de impunidad o los indultos. No, pero por favor, te cuento una anécdota. No, un minuto, Un tema que sobrevuela siempre es ¿para qué se usa la plata que se roba, más allá de la corrupción, para llevársela
cada uno para su bolsillo. El tema también acá clave es que se roba plata de la obra pública para financiar las campañas políticas. Y el kirchnerismo financió muchas campañas con dinero de la obra pública. E incluso Eve de Bonafini, a través de imprenta de Madres, imprimía carteles de campaña. Vudú también se quiso quedar con la imprenta. Hay muchos casos. La imprenta Pablo Y después quiero agregarte un dato judicial con respecto a la falta de mérito de debido. Hay una pequeña puerta que es que la fiscal Ochoa, Paloma Ochoa, pueda apelar la decisión del juez y pedir el procesamiento también de debido, ¿no? Digo, Sí, eso creo que es importante. Mira, todas las cosas que no se hicieron, yo estaba viendo en relación a la obra pública de lo que estamos charlando. Menem, estación aeroespacial para llegar a la estratosfera. Estaba bueno eso, pero no le dieron tiempo. ¿Tenés el informe del otro día? Hubiéramos estado en 2 es horitas en Japón o en Corea o en cualquier lugar donde... Cuando Carlos promete... Kirchner, tren bala. Buenos Aires, Rosario, Córdoba. ¿A cuánto, Santiago? 320 kilómetros por hora. No le dieron tiempo a Jaime, si no hubiéramos estado, nada, en media horita en Rosario. Al Sogaray, Aeroisla. No le dieron tiempo al Sogaray, si no hubiéramos tenido el aeropuerto. No, y a ella de limpiar el riachuelo. Y a ella los 1000 días. Yo proponía hoy en la radio, ¿por qué no la mandamos a ella todas las mañanas, 6 de la mañana, que vaya con un trapo de piso al riachuelo? Macri, te digo algo de Macri. Sí. 10 kilómetros de subte por año. En cualquier momento arranca la obra del jefe de gobierno, del ex jefe de gobierno, Mauricio Macri, y vamos a tener 10 kilómetros de subte por año. Cristina, polo audiovisual en la isla de Marchi, la tercera torre más alta de América Latina, con estudios de cine, televisión, un estadio para 15.000 personas, un museo de arte audiovisual, cines, locales comerciales, locales gastronómicos, solo superada por el Empire State y el edificio Chrysler. ¿Y Alfonsín? Sí, la capital El puente Buenos Aires Colonia. El puente Buenos Aires Colonia. No, Alfonsín también. Parece que Alfonsín fue el héroe. Perdón, Santiago. Raúl Alfonsín, al lado de ustedes, Adrián, y al lado del kirchnerismo, hay una tabla de posiciones. Primero el kirchnerismo en corrupción y ustedes están ahí como River ahora en el campeonato. No metan a Alfonsín en el medio. No, ahora es un héroe. No tiene nada que ver. Ahora es un héroe, Alfonsín. El héroe más grande que tiene la Argentina. Pablo, los pollos de Mazorín, Petroquímica Bahía Blanca, las cajas PAN. Usted se olvida. Vos te olvidás, vos te olvidás. Es muy fácil hablar. Alfonsín se fue como un héroe. No, te hago una pregunta. Contestame esto. 5.000% de inflación, vos te acordás. Pero eso no es ser un ladrón. Te hago una pregunta. Contestame lo siguiente. Bien que contribuyeron Contestame lo siguiente, porque no tiene que ver, perdón, con una buena gestión o una mala gestión. Raúl Alfonsín, que se fue despedido por toda la Argentina, ¿era un corrupto? No sé, tuvo causas, no sé si era un corrupto. Hay causas. Sin causa, habrá tenido algún funcionario. Los pollos de Mazorín. Los pollos de Mazorín no eran eso. Los pollos de Mazorín. Los pollos de Mazorín no fue corrupción. Vincular a Raúl Alfonsín, permíteme, Santiago, vincular a Raúl Alfonsín con la corrupción es un atropello. Lo que me quiero quedar con algo que dijo Liliana. Liliana dijo sobre el tema de los organismos de control. Y me parece que a los 12 años de kirchnerismo, a la matriz de corrupción se le sumó la falta de control, porque finalmente cuando se tercerizaba eran recursos públicos y a cambio que tenían que ser controlados. Lo que quiero agregar es un dato con respecto a la obra pública de hoy. Se publican en la página web. Los pliegos son gratuitos, los que permite la manera de licitar. Lo que permite más competitividad. Y te lo destaco eso, pero te lo destaco. A su vez, pero se está logrando... pero es lo que debería ser. Pero obvio. Es lo que pero lo que digo, ser. son los cambios, en donde queda claro que además produce ahorros, tanto en el Ministerio de Obra Pública y Vivienda como en el Ministerio de Transporte, produce ahorros comparativos de hasta un 20, un 30%, todo este mecanismo de transparencia en la obra pública. ¿Te parece bien lo que te preguntó Santiago? A ver. Que Laura Alonso, que es una confesa militante macrista, maneje la oficina anticorrupción. La realidad es que hay que juzgarla por los actos concretos. Si hay que juzgar por los actos, se tendría que haber ido ayer. Con los actos concretos de cada uno de los hechos y evaluar Porque yo me acuerdo que ustedes desde la coalición cívica siempre decían, no, mirá, la oficina anticorrupción no la tiene que ocupar Julio Vitovelo, que de Alberto Fernández, porque está mal. Tiene que estar en manos de la oposición. Laura ha sido una de las personas que luchó contra la corrupción. Inclusive hizo denuncias, mira, el otro día tuvimos... sobre todo en el caso Chevron. El otro día dijo primero que había que investigar muy bien que lo dijiste en pasado. Tuvimos un caso en donde, te cuento un dato. A mí me tocó ser director nacional del registro de las personas durante 8 meses. Cuando llegamos, Randazzo mandaba 1 millón de mensajes de texto diciendo, te estamos haciendo el documento. Rogelio decía... Rogelio Frigerio, ministro. No, decía Florencio Randazzo. A mí me tocó decidir ese día y automáticamente sacamos
Rogelio Frigerio, que no tenía que decir. A partir de ese día se produjo un cambio. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la verdad es que Laura Alonso había hecho una denuncia que luego de eso lo hicimos bien y hay una parte que no se hizo bien en donde quedó la firma en el folleto. Y eso Laura Alonso, 8 meses después, dijo... Tienen que sacar igual esto es como porque se me controla mi hermana, Morán. Pero te estoy planteando hechos concretos de control que creo que son positivos. ¿Sabés a lo que vamos, creo, con Johnny? No queremos que vuelva a pasar lo que ya pasó. Pero obviamente. Entonces tenemos, ¿a qué cosas que hay que solucionar? Y por eso, yo te decía recién, un minuto, Rosano, todos los gobiernos se jactan de ayudar a los más necesitados. Y la plata no llega a los más necesitados por el tema de la corrupción. Obviamente. Es como querer llenar un balde con agujeros. No se llena nunca. La plata es limitada, como dice aquí el economista, es finita. ¿Dónde va la guita? Vamos a ver el próximo informe, porque han hecho una denuncia también contra Scioli, semana complicada para Scioli. Ya después nos vamos a meter qué pasa con el PJ, que se está rearmando, y qué pasa con sus candidatos. Scioli, una nueva denuncia después de una semana escandalosa. Mirá.